Y el título de esta enseñanza es Hermosos pies que anuncian la paz, que anuncian las buenas nuevas. Hermosos pies que se atreven a moverse del lugar de comodidad y compartir el Evangelio con las personas que no conocen el Evangelio. Y dice la Escritura, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La salvación no es por obras, como dice Efesios 2, 8 y 9, no es por obras para que nadie se gloríe, es un don de Dios a través de Cristo Jesús. ¿Y cuál es el objetivo de que nosotros entendamos todo lo que vamos a ver en estos versículos? Es que valoremos los pies que Dios ha dado a su pueblo. O sea, el entendimiento, cuando tenemos el entendimiento de no quedarnos en estas cuatro paredes, sino anunciar a Cristo en el lugar donde estemos. La mayor parte de nosotros tenemos un trabajo. Bueno, pues ahí es importante que compartamos el Evangelio, que ahí demos testimonio. Muchos de ustedes estudian, inclusive hay adultos que estudian, que están estudiando otra carrera o están estudiando algo. Tienes vecinos, de repente pues estás en centros comerciales, estás en parques, estás en lugares públicos, y el Señor siempre va a permitir que tú compartas el Evangelio, estas buenas nuevas de salvación para todo aquel que crea. Y de esta forma nosotros somos como dice la Biblia, embajadores, ¿verdad? Representamos a Cristo en cualquier lugar donde estemos. No es nada más en la iglesia, no es nada más cuando te congregas para escuchar la palabra de Dios, no es nada más cuando estamos en la célula, no es nada más cuando estás sirviendo. Prácticamente nuestra vocación para con el Señor, nuestro compromiso de compartir el Evangelio para con el Señor es prácticamente todo el tiempo. No sé quién está en la puerta que nos pueda ayudar, todavía no por favor. Y vamos a leer estos versículos, por favor, de Romanos 10, de los versículos del 11 al 15. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice la Biblia, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mis amados, el anunciar las buenas nuevas es un llamado para todo creyente. Pero como dice la Escritura aquí en esta secuencia, nosotros, ¿cómo podemos esperar que la gente invoque a nuestro Dios si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si nunca han oído la palabra de Dios? ¿Y cómo van a oír la palabra de Dios si nosotros, que tenemos el compromiso, no la predicamos, no la compartimos? Nosotros vemos que el apóstol Pablo, en los versículos anteriores a estos versículos que estamos compartiendo, el apóstol Pablo había entendido perfectamente bien el mensaje. Se sabía siervo de Jesucristo, apóstol, llamado a ser apóstol para el Evangelio del Señor. O sea, él se sabía absolutamente esto, pero a la perfección. Y de alguna manera Dios lo estaba usando con poder. Dios estaba usando su vida y abría iglesias y compartía el Evangelio, lo compartía con gentiles, lo compartía con gente que está en inminencia y lo compartía también con sus compatriotas. Pero algo muy particular que podemos ver en la vida de Pablo, que él, a pesar de que había sido llamado, según Hechos 9:15, había sido llamado para ser apóstol de los gentiles, él tenía una carga particular y primordial por su gente. Y es algo que nosotros, tú y yo, debemos de ocuparnos.
le entregas tu vida a Cristo, conoces el Evangelio, te empiezas a congregar, empiezas a oír la palabra, empieza a enriquecerse su corazón, empiezas a ser puro y limpio por la palabra que él habla, y entonces lo menos que podemos hacer es olvidarnos de las personas de nuestra familia, olvidarnos con las personas cercanas a nosotros, olvidarnos de aquellas personas que igual nos criaron, son nuestros padres, son nuestros hermanos. Y aquí la Escritura dice que él tenía un profundo anhelo por esas personas, por la salvación. Dice que oraba por la salvación de su gente, de su familia en carne, que seguramente tenía familia en carne, y de su gente, que era el pueblo de Israel. Entonces, no dejemos de hacerlo. Y el mismo apóstol comentaba que él era testigo, a él le constaba que ciertamente los de su pueblo y los que eran sus parientes en la carne, que también eran judíos, sí tenían celo de Dios, es decir, sí tenían un celo genuino por servir a Dios, pero no estaba centrado en el fundamento verdadero de la palabra de Dios y del conocimiento de todo aquello que se deriva del Antiguo Testamento y nos lleva a Cristo. Toda la ley, mis amados, desde el Génesis te habla de la venida del Señor Jesucristo. Todo el Pentateuco, muchos versículos, muchos de los profetas prácticamente nos llevan a Cristo. Y estos israelitas o estos familiares de Pablo no centraban sus actividades, su enseñanza en las verdades reales del Evangelio, sino lo hacían a través de tradiciones, lo hacían a través del cumplimiento de la ley, pero todo a través del esfuerzo humano, sin reconocerse pecadores, sin reconocerse personas necesitadas de Dios, sin reconocerse como personas que requieren este Evangelio maravilloso. Simplemente ellos decían, bueno, las tradiciones que tenemos son fabulosas, son maravillosas, y nuestra justicia, pues sí, a través de nuestras propias obras, a través del esfuerzo humano. Pero no, mis amados, ningún esfuerzo humano te alcanza para salvarte. Porque dice la Biblia que nuestras obras para con Dios son comparadas como si fueran trapos de inmundicia. Algo que de alguna manera no tiene ningún valor, porque tú y yo, por más que hagamos, nunca se va a comparar con todo lo que hizo Cristo por ti y por mí, todo su vituperio, las burlas, las bofetadas, la corona de espinas, los latigazos, los escupitajos, los insultos, el escarnio de todos los soldados, el rechazo de su pueblo, el rechazo de los sumos sacerdotes de la época de Jesús, todo el Calvario, su crucifixión, se le atravesaron los clavos, y todo esto, mis amados, porque estaba muriendo por ti y por mí, para que fuese posible la justificación delante de los ojos de Dios, y Él, a través de esa justificación y de los méritos de Cristo, pudiera justificarte al mismo tiempo a ti y a mí. Esa es la salvación verdadera, mis amados. Por eso la Biblia contrasta la justicia con las obras, con la fe de Cristo. La salvación es por fe. Y bueno, Israel no fue la excepción como nosotros, que muchas veces ignoramos esa justicia de Dios y queremos justificarnos también porque predicamos, porque acomodamos las sillas, porque pusimos la alberca, porque invertimos para que esto fuera posible, por lo que sea, mis amados. No hay manera de que tú y yo podamos abonar algo para tu salvación. No quieras, como los judíos de aquel entonces, establecer tu propia justicia, sin someterte a la justicia provista por el Señor de los cielos, anunciada a lo largo del Antiguo Testamento, anunciada a lo largo de todo el Nuevo Testamento y los Evangelios, y culminada a través de la venida del Mesías, de Cristo. Ahí se terminó.
Él vino a cumplir esa ley. Él vino a satisfacer las demandas de Dios para justificarte. En Él fueron satisfechas con su muerte, con su dolor, con su aflicción. Y todo eso estaba pensando en ti. Por eso el propósito de la ley, mis amados, es conducirnos a Cristo y Él es el cumplimiento de esa ley. La ley jamás podrá justificar al hombre caído. La ley simplemente te demuestra o te muestra el carácter de Dios y te muestra la incapacidad que tú y yo tenemos para poder cumplir a la perfección estas demandas de la ley. Es imposible. No somos capaces nosotros por nuestro propio esfuerzo de poder cumplir todas estas demandas de la ley. Y por eso, mis amados, el mensaje de salvación no requiere de obras extraordinarias, simplemente es la palabra de fe, que dice la Escritura en el versículo 8 de Romanos 10, que está cerca de ti está la palabra. O sea, esta palabra, desde el Antiguo Testamento, está cerca de ti, está a tu alcance. Los israelitas en su tiempo la tenían, los gentiles la estaban teniendo a través de la locura de la predicación, porque a Dios le agradó salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. Entonces, mis amados, esta palabra del Evangelio es que reconoces a Jesús como Señor, lo confiesas como tu Señor también, lo crees en tu corazón y sabes que Dios le resucitó de los muertos con certeza, y dice la Biblia que cuando lo haces así, eres salvo. Porque la verdadera fe no es intelectual. La verdadera fe se cree en el corazón, se cree para justicia, en tu corazón. No hay manera de hacerlo de otra forma. Esto nos lleva a una confesión pública y todos nosotros los que hemos creído no nos avergonzamos del Evangelio porque sabemos que es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. La fe justifica. La confesión simplemente es una evidencia de que tú tienes fe. Si no, no vas a confesar nada en lo que no creas. Pero la salvación, muy importante que sepamos que no es resultado de méritos humanos, sino es por parte de un Dios soberano, bueno, que te ama y que dio su vida por ti. En Romanos capítulo 10, versículo 11, ya lo leímos, pero vamos a ir viendo verso por verso. Dice, pues la Escritura dice que todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Vemos cómo Pablo sin vergüenza cita todo lo que hay en el Antiguo Testamento en relación a la salvación. Vemos que cita Isaías 28:16, si quieres abrirlo conmigo para que lo puedas cotejar. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Se refiere a la persona de Jesucristo y a su palabra. La persona de Jesucristo es una piedra probada, es una piedra angular. Una piedra angular en toda construcción es la que se pone, es la primera piedra que va a fundamentar los cimientos, las bases de una construcción, de cualquier edificación. Por eso es probada, es angular, preciosa, un cimiento estable, es decir, no te vas a tambalear. Con esto tú vas a saber perfectamente bien qué tienes que hacer. Pero dice, el que creyere, no se apresure. La palabra apresure del hebreo yahish significa apresurarse, actuar precipitadamente o moverse deprisa. No lo hagas así. O sea, tranquilo, tranquila. Estamos en Cristo, estamos conociendo la verdad, estamos aterrizando todo lo que el Señor Jesucristo quiere que aterricemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Él quiere renovar tu corazón y tu mente. Dice, quien ha creído en una piedra no debe moverse impulsivamente. No corras, o sea, llévatela despacio. Porque cuando corres, cuando estás así impulsivamente sin razonar, acuérdate que la Biblia dice algo bien importante. Nuestro culto es racional.
Nadie te lava el cerebro. La palabra de Dios tiene la suficiente eficiencia para todo aquel que cree. Es eficiente, bueno, el Evangelio es para todos, pero es eficiente solamente para los que creemos en el Evangelio. Si no creemos en el Evangelio, los resultados del Evangelio no los vamos a poder ver. Entonces, no actuemos impulsivamente, confía en el Evangelio, reposa en el Evangelio, medita en el Evangelio, deja que el Evangelio son buenas noticias de Dios para ti. Medita en esas buenas nuevas de Dios para tu vida. Medita en ellas, atesóralas en tu corazón, grábalas en tu mente, repítelas a tus hijos cuando vayas en el camino, antes de acostarte, a levantarte, en todo tiempo. Esa es la palabra de Dios, mis amados. Y no es que estés como robotizado, no es que pierdas equilibrio, al contrario, o sea, tú sabes perfectamente bien, porque probablemente desarrollas algún oficio casi artesanal, con mucha habilidad, tienes habilidad para la tecnología, para los aparatos, para las tablets, para la computación, para las cuestiones de las cámaras, los autos, yo no sé. Habilidades médicas. Dios me dio habilidades médicas, ejerzo mi profesión. O sea, podemos tener muchas habilidades, otros serán licenciados, otros serán arquitectos, otros serán ingenieros, otros no tendrán una carrera universitaria, pero eso no importa. El Señor es igual y es para todos. Y es rico igual para todos, mis amados. Y aquí nos habla que la palabra clave es que creamos, dice el que creyere. Porque tiene seguridad de lo que tú has creído. Tiene seguridad. Y esa seguridad, sabes que la justificación es por fe, o sea, no es por tus obras. Tienes seguridad en lo que Cristo hizo por ti, y eso sabes que es seguro para tu vida y te otorga salvación. Y sabes que todo lo que dice la palabra se va a cumplir. Y la salvación es, en términos generales, creer en el corazón, confesar con tu boca y confiar en lo que Cristo dice y en lo que Él hizo. En eso es la salvación, no hay más. Como dice Pablo, el que más conoce de la Biblia según mi criterio. Puedo estar equivocado, pero según mi criterio. Eso no está en la Biblia, pero es mi criterio. Ustedes no tienen que estar de acuerdo conmigo. Pero el criterio bíblico es que él que sabía, porque sí sabía, dice, me propuse entre vosotros no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. ¿Por qué? Porque es lo único que todos nosotros y los que escuchen el Evangelio necesitamos, saber de Jesucristo crucificado, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, porque en ese momento tú te sabes pecador. Abre la escritura, si eres tan amable conmigo, en 1 Pedro capítulo 2 versículo 6. Dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Pablo le cita Isaías 28:16, y el mismo apóstol Pedro, que en algún momento lo negó 3 veces, su fe ya no estaba tambaleándose. Su fe estaba perfectamente bien cimentada en el Evangelio, en la persona de Cristo y en todo lo que Él había hecho. Y se sabía que lo había negado alguna vez. Sin embargo, él mismo vuelve a citar esta cita que cita Pablo. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que hombres y mujeres seamos enteramente preparados para toda buena obra, es decir, para vivir de manera correcta, delante de los ojos de Dios. Versículo 12 de Romanos 10. Algo bien importante, el Señor no hace acepción de personas, eso dice su palabra, dice, porque no hay diferencia entre judío. La Biblia sí acentúa que la salvación vino por los judíos, de ahí vino Cristo.
Cristo era de un linaje judío, digámoslo así. Pero dice la Biblia que no hay diferencia entre judío y griego, es decir, no se trata de una nacionalidad o de una nación o de un pueblo. Se trata de creer en Dios y creer en su palabra en un acto de fe. Nada más, es un acto de fe. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. En Romanos capítulo 3, que lo vimos hace unos domingos, versículos 22 y 23, dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, tanto judíos como no judíos hemos pecado. ¿Estamos de acuerdo? Todos hemos pecado. No hay una sola persona aquí que pueda decir, no, yo no he pecado, yo no, sí eres pecador. ¿Por qué pecas? Porque eres pecador. Pero hay una diferencia diametral, que el verdadero creyente no está practicando el pecado. Eso es diferente. Una cosa es que peques porque eres pecador o somos pecadores, y otra cosa es que habitualmente estés practicando el pecado. Aquí dice la Escritura que Él es Señor de todos, de judíos y de no judíos. Y la palabra Señor viene del griego kurios, que significa Señor, significa dueño, significa amo y significa soberano. Es decir, no hay nadie arriba de ti. El Salmo 121 dice, miraré a los montes, o sea, lo más alto que como ser humano yo puedo mirar. Ahí probablemente si es de noche y estoy mirando a los montes, pues voy a ver la luna y voy a ver algunos astros. O voy a ver a Venus, que también se ve. Pero en sí mis ojos no pueden llegar más allá. Y el salmista se pregunta, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, del Señor, el creador de los cielos y la tierra. Ahí para que le midas, viene del que hizo los cielos y la tierra. O sea, ¿de qué tamaño es tu socorro? Este socorro alcanza para salvarte, si tú crees. Es un socorro suficiente que puede salvarnos. No necesitamos hacer nada. Lo que hacemos de manera correcta simplemente es una manifestación de que tú eres salvo. Es una manifestación, o sea, estás manifestando de que tú eres un creyente. La fe en Jesús la necesitamos todos, no importa que sean judíos o sean creyentes. La salvación es común para los pueblos, no solamente para una sola nación, porque Cristo dice en Hechos 10:34, no hace acepción de personas. Dice en Romanos 10:13 y en Joel 2:32, Antiguo y Nuevo Testamento, o Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, es rico para con todos los que le invocan. Dicen lo mismo en el Antiguo Testamento y de la misma manera en el Nuevo Testamento, es decir, los judíos sí tenían la verdad. Por eso Jesucristo en Juan 5:39 les dijo a los religiosos, a los que estudiaban la Biblia de su tiempo, les dijo, escudriñar las Escrituras. Les dijo eso, escudriñar las Escrituras, porque a ustedes les parecen que en ellas hay palabras de vida eterna. Bueno, la Escritura, la Biblia, son las que dan testimonio de mí. Aquí van a ver que yo soy el Salvador, que yo soy el Mesías, que yo soy el que va a morir por ustedes. Ahí lo pueden ver en Isaías. Pueden ver tantas cosas en el Antiguo Testamento, pueden ver que no hay acepción de personas, pueden ver que yo soy rico para los que me invocan, no importa si fue en el Antiguo Testamento o fue en el Nuevo Testamento. Por eso la Biblia ahí en Génesis dice de Abraham, y creyó a Dios, ¿y qué? Y le fue contado por justicia. Eso es lo que dice la Biblia. Es rico en gracia, mis amados. Efesios 1:7. Es rico en misericordia. Efesios 2:4. Es rico en sabiduría. Romanos 11:33. Es decir, tiene todo el poder para salvar. La salvación, mi amado y mi amada,
es el regalo más grande. Escúchame bien, pongan atención. La salvación de parte de Cristo es el regalo más grande que hombres y mujeres de cualquier edad, de cualquier sexo, de cualquier nacionalidad pueden recibir, porque hay un regalo más grande. Puedes ganar el mundo inclusive teniendo mucho dinero, haciendo buenos negocios, teniendo una cuenta bancaria muy grande, comprando muchas propiedades, teniendo muchos autos, ropa de marca quizás, viajando y conociendo el mundo, pero la Biblia te advierte que de qué sirve que ganes el mundo y pierdas tu alma. Hebreos 7:25. Si me ayudan a leer, a abrir su Biblia, pueden checarlo conmigo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Por quién? Por Cristo. Por los méritos de Cristo. Viviendo siempre, se refiere a Cristo, para interceder por aquellos que se acercan, aquellos que lo invocan, aquellos que le creen, aquellos que lo confiesan con su boca y lo creen en su corazón, que Dios le levantó de los muertos, serán salvos. Versículo 13 de Romanos 10. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice la Biblia. Y Pablo nuevamente, para que vean los judíos y se den cuenta que esto sí lo tenían, que no digan, no, es que esta es una doctrina nueva. Y todo lo que es nuevo no es bíblico. Y lo que no es bíblico no es de Dios. No podían decir eso. Esto era tan bíblico y no era nuevo. Ellos lo habían leído. ¿Saben que los fariseos memorizaban la escritura y la recitaban en las plazas para ser vistos y alabados por los hombres? Y se ponían hasta ropas específicas para que todo el mundo los identificaran, porque buscaban el aplauso de Dios a través de sus propios méritos y no los de Cristo. ¿Y cuántas personas, como nosotros, buscamos el aplauso de la gente y no el aplauso de Dios? Buscas el reconocimiento de la gente y no buscas el reconocimiento de Dios. Pero Pablo les dice, mira lo que, abre la Biblia en Joel, por favor, capítulo 2, versículo 32. Y fíjate qué claro lo dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Parece una copia calca. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. No importa el lugar, en todos lados habrá salvación, como ha dicho el Señor. Y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Él te dice aquí que el Evangelio es para todos. Pero ¿quieres ver la eficiencia del Evangelio? Cree en el Evangelio. Y vas a ver los resultados del Evangelio en tu vida. Pero es necesario que creamos en el Evangelio. Por eso dice, entre el remanente. O sea, habla de no todos. El Evangelio es para todos. Habla de un remanente, el cual Él habrá llamado. Habla de una soberanía, un llamado soberano de parte de Dios. Remanente de judíos y de no judíos, de judíos y gentiles. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es el Señor al que servimos, mis amados. Joel está profetizando esto 800 años aproximadamente antes de Cristo. Que la salvación estaba definida, era para aquellos que invocaran su nombre, no solo Israel, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, a hombres y mujeres, a ricos y a pobres, a todos aquellos que creyeran en este evangelio maravilloso. Y te habla de una invocación. ¿Por qué una invocación? Porque una invocación es una expresión de urgencia, de una necesidad extrema. Es cuando tú invocas. No es nada más algo así, no es una voz suavecita, es un clamor. Puede ser en silencio, puede ser inclusive en tu corazón,
pero es de lo más profundo de tu corazón, con un sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque te sabes pecador y sabes que no te puedes salvar y sabes que el único que te puede salvar es Jesucristo. Entonces invocas, no te queda de otra. Le bajas 2 o 3 rayas a tus líneas de ego, de arrogancia, de orgullo, de soberbia, de que yo sé, de que yo mi religión, yo estoy bien así. ¿Sabes por qué? Porque la gente regularmente no está cómoda cuando no se convierte y cuando le compartes la verdad. Porque la verdad incomoda a muchos. Y a mí me incomodó, pero gracias a Dios por su gracia y por su misericordia la creí. Entonces esa verdad te abraza y tú la abrazas y te haces uno con esta verdad. Entonces caminas normal con esta verdad de una manera natural en cualquier lugar donde te encuentres, porque es como Liverpool, se hace parte de tu vida. No me pagaron nada, pero ahí va la propaganda. Entonces la invocación, mis amados, es urgencia, es un clamor pidiendo ayuda. Y después de ser salvos y ya haber entregado nuestra vida a Cristo y haber sido perdonados, ¿cuántas veces en nuestra vida, mis amados, tú y yo como personas vamos a necesitar ese clamor para cualquier cosa? ¿Cuántas adversidades, cuántas tribulaciones, cuántos problemas, cuántas cuestiones llegan a tu vida sin que tú las planees? Que digas, esto no lo tenía contemplado y de repente se muere una persona o se muere otra. Estaba escuchando, por ejemplo, de un jovencito de 17, 18 años, le dijeron que su papá estaba en el hospital, él iba en una moto y por ir rápido al hospital, se volcó la moto y lamentablemente falleció en la moto. Un jovencito, esto fue, no sé, esta semana. Bueno, esta semana ya empieza, ¿verdad? La semana pasada, digamos, a lo mejor el jueves, no les sé decir bien, pero creo que jueves. Un jovencito, estando perfectamente bien, el papá en el hospital, el hijito muerto, 2 problemas, 2 situaciones, ¿a cuál atiendes? Por eso es importante que aprendamos a ubicar, porque no es un acto superficial, es un acto de fe, por supuesto, porque sabes que a quién estás buscando, y es una desesperación genuina, pero sabes que puedes alzar tu mirada a los montes y que tu socorro viene de Jehová, del que hizo los cielos y la tierra. Romanos 10:14. Híjole, creo que voy a romper récord de tiempo, Bueno, está re bueno. Nunca me sale. Venga, ya tengo mi esposita, me echa porras. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí habla de lo que les estábamos platicando de la invocación. ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo van a clamar con esa desesperada necesidad, con esa urgencia de que me reconozco pecador y requiero un Salvador? Porque sé que con todo mi dinero, con toda mi educación académica, con todas mis maestrías y doctorados, no me alcanza. Con toda la fama, con toda la popularidad, porque soy un artista que canto de maravilla y me conocen en la tele, no me alcanza. Tengo tanto dinero que no sé ni en qué gastar y no me alcanza de todas formas. Soy muy famoso, juego como Messi, pero tampoco me alcanza, porque Messi y Cristiano Ronaldo requieren salvación de Jesús. Punto. De verdad, mis amados, todos requerimos esta salvación. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Y que Él es galardonador, premiador, favorecedor de los que le buscan. Tienes el favor de Dios, mi amado, que es la gracia. La gracia te ayuda a la salvación porque te muestra tu condición pecaminosa a través del Espíritu Santo.
Te sabes pecador, clamas con esa imperiosa necesidad y esa desesperación de que tú no la vas a hacer, aunque seas quien seas. Necesitas forzosamente a Cristo. Vienes a sus pies. Él te recibe con los brazos abiertos y recibes este hermoso regalo de la salvación. Pero en todo ese proceso, tú creíste y sigues creyendo. Y es lo mismo que nos pasa a los creyentes. Creímos, pero seguimos creyendo. ¿Y sabes para qué es la Biblia? Para que Él siga perfeccionando la obra que el día que tú le entregaste tu vida a Cristo, no el día que te bautizaste, sino el día que tú le entregaste tu vida a Cristo, a lo mejor se refuerza con el acto de obediencia del bautismo, que los vamos a tener en un momento, y con ese acto de obediencia, pues tú haces una confesión pública, sumerges en las aguas tu antigua naturaleza y resurges a esa nueva naturaleza que tienes en Cristo. Y entonces lo confiesas y no te avergüenzas del Evangelio. Y crees en la hora del bautismo y sigues creyendo el resto de tus días, porque esto no cambia. El Señor Jesús es eterno. Tú y yo, mis amados, ¿cuánto te gusta que vivas? 80, 90 años. En mi carrera profesional, en medicina, he visto de verdad así, de personas de, creo que la más grande de 107 nos tocó una, ¿verdad, mi amor? Ella ya no se acuerda, pues tiene 100, ya los 100 ya no se acuerda. No, tiene 30, mi esposita, ¿verdad? No voy a sacar la espina, si no, ni tacos me tocan. Esta fe, mis amados, no surge espontáneamente del corazón. Nuestro corazón es maligno, es perverso, es torcido de verdad. Considéralo. Tu corazón es torcido, engañoso es el corazón y perverso. Eso dice la Biblia. No sabes más tú que la Biblia. Así que esta fe no va a surgir espontáneamente, es un regalo de la gracia de Dios, porque también la fe es por gracia, es un don de Dios para poder creer en Cristo. En la segunda parte del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice: el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Y no hay otra forma para creer en el Hijo que no te veas como un pecador y reconocer a Cristo como el único que te puede quitar esos pecados y te puede limpiar de ellos. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9: si confesares tus pecados, Él, se refiere a Cristo, es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Dice la segunda retórica, la segunda pregunta obvia: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo vas a creer en algo de que ni siquiera lo has oído? Es necesario, mis amados, compartir el Evangelio, y es necesario también que cada vez que tú y yo escuchemos el Evangelio, lo escuchemos, escúchame bien, con atención y con claridad para mi vida. No es para la vida de mi suegra, es para mí. Ay, esto que bien le viene a mi suegra. No es para tu suegra, mi amado, es para ti, ni es para tu nuera, ni para nadie, ni para la vecina que te cae bien gorda y todo eso. No es para ti. El Evangelio es personal, es propio. Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Punto número 3. ¿Y cómo oirán? Pues es una hipérbole también, ¿no? Hipérbole, porque hace 8 días dije hipérbole y ese es de matemáticas, y no, muy inexacto como matemático, ¿eh? Pero dice: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Pues sí, no puedes oír nada si no hay quien predica. Para oír el Evangelio, me va a salir humo de aquí, de mi calvita. Para oír el Evangelio tiene que haber quien lo predique. ¿Quién lo tiene que predicar? Voltea a tu vecino y dile: tú.
Si tienes 2 vecinos, diles tú, si no tienes nadie al lado, al de atrás. Y si no tienes así, al de adelante. Pero tú tienes que predicar el evangelio. Dice que somos embajadores en el nombre de Jesús. 2 Corintios 5. Como si rogásemos por medio de él, reconcíliate, arrepiéntete, pacifícate con Dios. Eso es lo que dice el evangelio. En 1 Corintios 1:21, la segunda parte dice: agradó a Dios salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. Último versículo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, también, si no eres enviado, nadie te tiene que enviar a título personal. Ya en algún tipo de ministerio, de evangelismo, de alguna otra cosa, sí hay enviados. Pero tú eres enviado por Dios a tu oficina. Tú eres enviado por Dios al lugar donde trabajas para predicar el evangelio. Tú eres enviado por Dios y te proveyó Dios el lugar, el que habitas. Él te lo proveyó. Y ahí hay personas que no conocen a Cristo. Tú les puedes dar testimonio, y con la legalidad de tu testimonio y el soporte moral que tiene tu testimonio, puedes predicar y compartir el evangelio. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Como yo les decía, somos embajadores, somos representantes. Un embajador es un representante. En el nombre de Cristo le decimos a la gente: reconcíliate, pacifícate, haz las paces con Dios, porque el pecado es una separación de Dios con el hombre, porque el pecado es errar en el blanco. Es como si le tiras a la portería, como Henry Martin en la tarde, que le tira y no le da la portería, y lo festeja así todo, pues aunque grite que es gol y todos sus compañeros lo abracen, yo les pregunto: ¿fue gol o no fue gol? Se ve que no son americanistas como yo. Gracias. Aquí el que se hundió en la silla fue mi yerno, él sí es muy americanista. Como está escrito, mis amados, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. Y Pablo le cita para que vean los judíos, los de su nación, sus familiares, su gente, cómo esto ya está escrito. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas o buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. ¿Sabes qué significa de que tu Dios reina? No te preocupes, todo lo que estás pasando, Dios lo tiene controlado. Solamente cree en Él. Está bajo el control de Dios. Pero somos mensajeros del evangelio, anunciadores de esa paz espiritual y de esa reconciliación con Dios. El evangelio se está cumpliendo porque es profético. Y los pies de los que son enviados, es hermoso, mis amados, por el valor y el propósito que Dios tiene a través de esas personas, a través de tu vida y de la mía, para que compartas las buenas nuevas con otro que no conoce a Cristo. Representan un esfuerzo, pero no nada más es tu esfuerzo, porque dice la Biblia en Isaías que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y puedes no haber dormido, pero si te toca compartir el evangelio en una responsabilidad como esta, lo haces y buscas hacerlo lo mejor que se pueda. Pero si tienes que compartir en corto con alguien, también lo haces. Es hermoso, mis amados, esta actitud, porque representan el movimiento, es decir, no te quedas quieto, no te quedas en un solo lugar, no te quedas a calentar una silla por 10 años. Es horrible calentar una silla por 10 años y que la gente no esté sirviendo, conociendo el evangelio. De verdad, pregúntate,
¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? ¿Dónde puedo participar? Todos, sin excepción, tienen dones y tienen talentos. Lo que no tienen muchas veces es ganas y es falta de gratitud. Pero busca de qué manera puedes servir, porque en el servicio está la grandeza, no está en el protagonismo. Aquí el único protagonista es Cristo y su palabra. Su servidor no es absolutamente nada más que tu amigo defectuoso, nada más. Pero la verdad está en el Evangelio. Este mensaje, mis amados, requiere obediencia. Por eso la Biblia dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Ese es un mandato. En Marcos dice que prediquemos el Evangelio a toda criatura. En Hechos 1:8 dice que vamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y vamos a ser testigos, es decir, vamos a hablar de aquel que nos rescató de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Y dice que primero empieces en Jerusalén, es decir, no seas lucecita en la calle y obscuridad en tu casa. Empieza en tu casa, empieza con tu esposa, empieza con tu esposo, empieza con tus padres, empieza con tus hijos, empieza con tus hermanos, empieza en tu casa, empieza con tu suegra, empieza con tu nuera, empieza ahí. Es el llamado de parte de Dios. No seas muy lucidito en otras partes y en la casa toda obscuridad. Luego dice que en Judea, luego en Samaria, y luego dice que hasta el último de la tierra. Hay veces que la gente quiere ser misionera, pero en China, porque suena muy lejos, ¿no? Oye, aquí cuántas personas requieren del Evangelio de Jesucristo, debajo de los puentes, en la oficina, en las calles, en los bancos, en las plazas, en los centros comerciales, en las tiendas departamentales, en las de conveniencia, en las de autoservicio, en la política. ¿Cuántas personas necesitan del Evangelio? Todos. Y la exhortación final viene en Hebreos 13, dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Sal de aquí, de la iglesia, sal de la comunidad, sal de tu casa, comparte el Evangelio. En tu casa no lo vas a compartir a nadie. Tienes que ser intencional para compartir el Evangelio. Lleva su vituperio, su vergüenza. La misma deshonra, él fue deshonrado llevando la verdad, tú llevas la verdad, puede ser que seas deshonrado, puede ser que hasta se burlen de ti, puede ser que hasta haya cierto tipo de persecución, pero el verdadero discípulo está dispuesto a todo esto y más, a ser excluido y hasta ser despreciado. ¿Por qué? Porque sabe el verdadero discípulo que no tenemos aquí ciudad permanente, sino buscamos la porvenir. Esta sociedad y esta ciudad donde somos rechazados muchas veces a causa del Evangelio, acuérdate de algo, es temporal, es inestable, no es poseedora de la verdad. Estás trabajando y compartiendo, escúchame bien, con engañados. Como tú y yo fuimos en otro tiempo, fuimos engañados, nuestros ojos estaban vendados a la verdad. No nos interesaba la Biblia ni ningún tipo de reunión y escuchar la palabra, no nos interesaba. Nuestros intereses estaban puestos en otras cosas. Dios nada más es un Dios de orden. Y cuando viene a tu vida pone un poco de orden, entonces buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, y todo lo demás viene por añadidura. Dejas de buscar las añadiduras que hacías en otro tiempo y cuando te va mal buscas a Dios. No. Es al revés, busca primeramente a Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura. Separa el tiempo de Cristo, separa este tiempo para llegar a tiempo, llegar temprano, llegar a la hora que es. No te pierdas de la alabanza, no te pierdas de nada, es una oportunidad para ti. El cielo, sabes que está lleno de alabanza todo el día y a todas horas y en todo momento. No necesita Dios tu alabanza, pero a ti te hace bien alabarlo, porque para eso fuiste creado. Entonces cumples su propósito. Y entonces la Biblia puede generar los efectos positivos y maravillosos que puede producir en cada creyente.
Vive como peregrino y como extranjero. No hagas tesoros en la tierra donde ladrones minan y hurtan. Haz tesoros en el cielo, donde está tu Salvador. Y terminamos con estos dos últimos versículos. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, sacrificios de alabanza. Los sacrificios de alabanza no es que estoy bien cansado y en lugar de alabar a Dios en el momento de alabanza, como estoy cansado lo voy a hacer hasta parado. Ve cómo te estoy alabando, estoy bien cansado, ni dormí, pero hasta me voy a parar. Eso no es un sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza significa que vivas la Escritura en los momentos de oportunidad, es decir, los momentos antagónicos, los difíciles, no cuando todo está bien. No amar a los que te aman, no darles a los que siempre te han dado, no, hacer tu vida como una alabanza, un sacrificio de alabanza, porque ¿sabes por qué sacrificio? Porque tu carne no quiere hacerlo, porque tu carne no quiere perdonar, tu carne no quiere hablar con esa persona que no te cae bien. Tu carne no quiere servir, sino quiere ser servido, porque dices, no, yo lo merezco. Empieza a servir, empieza a hacer lo contrario a lo que tu carne te pide y estás sacrificando. Eso es un sacrificio de alabanza genuino. Es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. La gente que te conoce bien, cuando vea que estás haciendo eso que no estabas dispuesto a hacerlo nunca, va a decir, wow. De verdad, ahora sí, puedo creer en el Evangelio. El Evangelio sí que le pegó a Carlitos, sí que le pegó a Miguelito, sí que le pegó a Sergio, sí que le pegó a Hugo, sí que le pegó a Jonathan, sí que le pegó a Enrique, sí que a todo mundo, sí que funciona. Entonces se producen frutos de labios que confiesan su nombre. Otras personas se convierten por el testimonio de vida. Es decir, no solamente lees la Biblia, sino vives la Biblia. ¿Quieres ver la Biblia así bien? Ve a Jesús. Ve a Jesús. Es nuestro mejor ejemplo desde Génesis 1, 26 y 27. Hagamos a Dios conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en el 27 dice, y creó Dios al hombre, ya lo hizo. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió y los bendijo. Es nuestro ejemplo a seguir. Y para que esto se redondee, dice el versículo 16 de Hebreos 13, dice, de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden. No te olvides, haz el bien. Dice la Biblia en Gálatas 6:9 que no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás o cosecharás si no te das por vencido, pues si no desmayas. No te canses de hacer lo correcto, no te canses de servir, no te canses de amar, no te canses, varones, no nos cansemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Esposas, no se cansen de respetar a sus maridos. No condicionen su obediencia al Evangelio a la actitud del otro. Haz tu parte, lo que a ti te corresponde. Y tú vas a ver el resultado bíblico en tu vida, en tu perímetro, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio. Porque termino con esto, porque de tales sacrificios, o sea, de estos, no de que te sepas la canción, no de que hayas ido al concierto, al auditorio y hayas visto a Marcos Guido, al que tú me digas, a la persona que tú me digas. No se trata de eso, o que estés aquí siempre así, cierres tus ojos y levantes tus manos, eso no está mal, no estoy censurando eso, pero todo eso viene del corazón, lo real viene del corazón. Y dice que de esos sacrificios verdaderamente Dios agrada. Hazlo así, como para agradar a Dios. Inclina tu rostro conmigo, por favor.